Y este testimonio yo lo había escuchado hace algún tiempo. Y cuando el martes aquí decidimos dar una semana más de la serie, yo comencé a pensar en cómo terminar esto. Y bueno, el Espíritu Santo trajo a mi memoria lo que vivió René y su familia. Yo voy a hablar hoy acerca de la mayor protección contra los engañadores. ¿Cuál es el escudo con el que podemos contar para defendernos de los engañadores? Pero yo no sé si ustedes hicieron lo mismo que yo. Palabras claves que nos dejó en su testimonio nuestro hermano René. Autoritarismo, mesianismo. La palabra mesianismo es aplicada para aquellas personas que aparecen como un enviado, como un ungido. Control mental, hablar en nombre de Dios, apartar a la gente de la sociedad, llevarlas a un lugar aparte. Buscan gente de cierta posición económica para poder sostener su imperio. Abuso, depredador, esa palabra es importante. Buscan el bien personal, así lo dice la Biblia. Dividen la familia y arruinan económicamente a las personas. Yo no sé si usted hizo esa lista. Bueno, hágala siempre que escuche, escriba. Muy importante. Ahora, ¿se parece esta lista a lo que dice la palabra del Señor, lo que hemos venido predicando aquí estos días? Absolutamente. Yo les hablé en una de ellas acerca del caso de Jim Jones, ese pastor norteamericano en los años 70, por ahí, algo así. Aplicó lo mismo y se los llevó para Guyana. Y allí murieron más de 900 personas envenenadas. Control. Este me decía, pero doctrina de demonios. Absolutamente. Porque hay personas, mira, no, que él es un ingenuo, que una persona que no ha ido a la escuela. No, 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 no. Gente de cualquier nivel puede ser sometido y llevado a extremos como este que hemos visto hoy aquí. Entonces, usted, pele el ojo, oiga la palabra, escúchela, investigue, pregunte. Pastor, por allá están diciendo tal cosa, pregunta. Así que deje de estar yéndose detrás y escuchando. Ustedes que se las pasan viendo el bendito Instagram y esas cosas y oyendo a cualquier loco. Lo digo con energía hoy, por favor, sométase, ubíquese. No se deje llevar por palabrería, carismatismo, habló René, hombres con palabra. Pero es esa palabra de Dios. Entonces, la Biblia venezolana en signos de admiración dice mosca. Ahora, pregúntate, para este cierre de serie, ahora sí es verdad, ¿cuál sería entonces, después de todos estos panoramas, cuál sería la mayor protección contra los engañadores? Mira, en la introducción de esta serie, yo hablé de manera bien general. Hablamos del conflicto entre el bien y el mal. Alguien está detrás del engaño. Otra conferencia que se habló y la última, en lo que a mí se refiere, carta a los Gálatas y los nuevos judaizantes. Esto fue lo que yo prediqué, aparte de los otros predicadores de cada domingo y martes que lo hicieron tan bueno y tan aleccionador. Todo ese manjar de la palabra del Señor. De manera pues que se me ocurrió hablarte hoy de cómo puedes protegerte. Si esto es tan grave, que parece increíble, ¿verdad? Parece una película.
pero es verdad, de primera fuente. ¿Cómo entonces protegernos contra eso? Mira, quiero decirte que la respuesta es clara y no hay que buscar muchas cosas por ahí para buscar la respuesta. Esa protección, sin que quede duda alguna, es la palabra de Dios, la Biblia o las Escrituras, como quieras llamarle. Solo ese escudo puede protegerte. ¿Qué decía Jesús? Y lo decía a una audiencia que tenía parte de ese conocimiento acerca de Dios, a los judíos, a quien le fue entregada el decálogo, los mandamientos, y que conocían la historia de Dios y de los profetas. Escudriñen las Escrituras. Me encanta la imagen de la gallina. ¿Qué hace la gallina con sus patitas? Escarba. Así que para mí, escudriñar o escarbar son palabras afines. ¿Y qué es lo que hace y por qué hace la gallina eso? Para buscar alimento. Y escarba y escarba y escarba hasta que consigue y picotea. Tenemos que escarbar la Biblia y comer de ella para estar fuertes ante el engaño. Entonces él le decía, escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39, versículo clave. Estas palabras de Jesús se dan dentro de un contexto interesante. En este capítulo 5 de Juan, los judíos estaban molestos, escucha, estaban molestos con Jesús. Lo criticaban porque Jesús sanó a un enfermo. Pero no solamente eso, sino que Jesús estableció en ese contexto una relación íntima con su Padre. Así que ellos inmediatamente sumaron 2 más 2, 4. Este está queriendo decir que Él es el Hijo de Dios. Y todas esas circunstancias estaban creando ese conflicto entre Jesús y los judíos que lo rechazaban. Ahora, ante todo esto, el Señor se defendió más bien hablándoles del Padre. Y siguió insistiendo en esa profunda relación. Ahora bien, estas afirmaciones tan sorprendentes habían que demostrarlas por Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Ahora, pero ¿cómo demuestras tú que tú eres el Hijo de Dios? Fácil. Escudriñen las Escrituras. ¿Están conmigo, verdad? ¿Cuál fue el argumento que Jesús usó ante ese ataque y ese descrédito de los judíos? Escudriñen la palabra del Señor. Tu argumento, mi hermano cepista y que me visita hoy, es estudiar la Biblia, la palabra de Dios y cerrarle el oído a cualquier maestro que esté diciendo cosas que no corresponden con la palabra de Dios. Así que tú vas a tener en cada oreja, ¿cómo es que se llaman? Los audífonos eso. En vez de tener audífonos, vas a tener un par de filtros, uno aquí y uno aquí. Y esos filtros son la palabra de Dios. Lo que entre por allí es porque ya está filtrado. Está bien, dale paso. Pero no, señor, no le des paso. ¿Ah? Porque estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de doctrinas de demonios. Mi esposa me decía, oye, pero eso es posible. Claro, son demonios. Son personas usadas por el diablo. Escúchame, los cristianos tenemos la unción de Dios. Y hay otros que tienen la unción del demonio. O sea, tienen cierto poder maligno. ¿Pero para qué? Para destruir. La Biblia dice que el diablo vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Esa es la unción del maligno. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y esa es la unción del Señor. Bendito su nombre para siempre. Gloria a Jesús. Ahora fíjense, Jesús les está respondiendo, los insta a buscar en esas escrituras con más diligencia y atención. ¿Saben cómo me imagino yo a estos judíos? Como muchos evangélicos que tienen la Biblia de adorno.
y de, ¿cómo se llama? Algo para alejar los demonios de la casa. En el Salmo 91 abierto. Qué tontería vale el que hace eso. Si en esta iglesia hay alguien que haga eso, usted está perdiendo su tiempo. Porque la Biblia no es un talismán. La Biblia es la palabra de Dios. Me los imagino así, como esos creyentes evangélicos que vienen todos los domingos a la iglesia con la pobre Biblia. Voy a decir una palabra odiosa. En el sobaco. La pobre Biblia en las axilas. Y si hay violín, pobre Biblia. Me imagino a los profetas. Dale un aplauso al Señor esta mañana. A ver, gloria a Dios. Aleluya. Así me imagino yo a esos judíos. Tenían la palabra de adorno, la tenían en sus mentes, pero nunca la usaban para discernir las cosas. Teniendo frente a ellos la verdad, al Señor, y no pudieron discernirlo. Mire, esto tiene que ver hoy en día con nosotros. Escúchame, el deber, el hábito, de eso vamos a hablar en la próxima serie. Vamos a hablar de hábitos. El hábito de estudiar la palabra para evitar no estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Hacia dónde nos lleva el estudio de la palabra de Dios? A conocer a Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ahí está firmemente declarado. Lo que significa entonces que el desconocimiento de las Sagradas Escrituras, escucha bien, el desconocimiento de las Sagradas Escrituras te expone al error. Y eso estaba pasando con aquellos judíos. Tenían delante de ellos al Mesías. Bendito sea Dios. Mira, nosotros tuviéramos ese privilegio verlo. Ellos lo vieron, lo escucharon. Y por no escudriñar las Escrituras, no le creían. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? Frente a esto que estamos hablando, ¿cuál es el problema? Mira, un primer problema, escucha bien esto. Un primer problema es ser un simple oidor. Oír la palabra no es suficiente. Oír a un maestro centrado en la Escritura no es suficiente. Tú puedes decir, qué bueno estuvo el servicio, pero la palabra estuvo poderosa. La oyó. No es suficiente. No es suficiente ser un oidor de la palabra de Dios. Y aquí vamos a la Biblia. Santiago. Mas sed hacedores de la palabra. Escúchame. Y no tan solamente oidores. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y no la hace, se está engañando a sí mismo. Así lo dice Santiago. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente, escúchame bien, el que hubiere mirado atentamente la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el resultado que nos da aquí Santiago, este tal será bienaventurado en su hecho. Mira las características maravillosas. Atender. Vivir en la libertad y perseverar en esa palabra te va a traer como resultado ser bienaventurado. La debilidad de ser solo oidor es que prontamente se olvida y se expone al error. Si yo distribuyera una hojita aquí hoy a todos los que escucharon el sermón el domingo pasado y les hago el examen, solo 3 preguntas.
sin lugar a duda voy a raspar más de uno. ¿Por qué? Escuchamos, nos fuimos a la casa, nos enredamos en las cosas de la vida y el día siguiente ya no nos acordamos. Porque no retroalimentamos. Tiene que haber una retroalimentación. Yo recomiendo siempre, trae tus notas, ¿ya? Trae para anotar las cosas importantes. Y ahora con estos medios, que esto está grabado, vuelva a YouTube y busque allí el canal del Centro Evangelístico Peniel, vuelva a oír la conferencia. Otro medio importante es encontrarse a alguien y echarle el cuento de lo que escuchó. Eso es retroalimentación, porque en la medida en que estás repitiendo o estás diciendo lo que escuchaste, tú estás grabando más en tu mente. Esa es una gran debilidad. El que olvida la palabra del Señor se expone al error. Así lo dice Santiago. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra que se pone en práctica se afirma. Y eso es retroalimentación. Voy a repetir esta frase que escribí. La palabra que se pone en práctica se afirma. Es una retroalimentación. Estás regresando a lo que oíste para afirmarlo en tu corazón. ¿Sabes algo que aprendí en estos días? ¿A cuántos se le olvidan las cosas? Levanten la mano. Oye, la verdad que vivimos en una sociedad olvidadiza. Pero ¿sabes qué aprendí en estos días? Lo aprendí en estos días. José, si te acuerdas de algo, hazlo. José, si Esther te dice algo, hazlo. ¿Por qué? Porque si no se te olvida. Y creo que, mira, yo tenía antes, yo tenía un amigo, prácticamente mi mentor, Elías Rincón, y viajábamos juntos. Y gracias a Dios por esa gran relación donde aprendí tanto. ¿Cómo estamos con el tiempo? Y yo veía que Elías siempre me decía, José, ¿me recuerdas tal cosa? Ok, tranquilo. Y Elías, ¿por qué se te olvidan las cosas? Mira, antes no se me olvidaba. Comencé a olvidarse. Y entonces hice una estrategia. Me quitaba el anillo de la mano izquierda y me lo ponía en la derecha. Sí es verdad que tal y qué sé yo. Pues llegó el tiempo en que hacía lo mismo. ¿Y por qué me puse el anillo en la mano derecha? Y yo era un muchacho de 16, 17 años, fresco como una lechuga. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y comenzaron a olvidárseme las cosas. Así que recordé a mi amigo y dije, hice la misma estrategia. Y ahí, sí es verdad que tengo que hacer. Sí es verdad que tengo que hacer. Me moví el reloj para acá y para allá. Ya sé lo que tengo que hacer. Llegó el momento en que, ¿y por qué me puse el anillo? La historia se repitió. Tenemos que recordar la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que auxiliarnos de una o de otra manera? El segundo problema es no escudriñar. Esa es otra cosa. Fíjate cómo es. Es que, mira lo que están diciendo algunas personas. No, yo no me congrego. Yo sigo, voy a mencionar a Dante Hebel. Él escucha. Es un oidor de cualquier predicador, incluso puede ser del pastor José Hernández. Es un oidor, pero aquí no estamos hablando ya de un oidor, estamos hablando de alguien que escudriña. Lo que significa que si una persona es solo un oidor y tampoco escudriña la Biblia, está más perdido que el hijo de Limber. Perdido en el espacio. El segundo problema es no escudriñar. Mira, la palabra griega para escudriñar es ereunao. Lo que significa examinar, inquirir, averiguar algo con cuidado. También puede significar revisar cuidadosamente para comprender o ver todos los detalles. Ustedes me han escuchado 1000 veces cuando yo les digo, vean los detalles, ¿cierto? Se los digo, detente en esa palabra, averíguala. Eso es examinar, eso es escudriñar, eso es investigar la palabra de Dios. No lecturas al voleo.
que es como cuando la gente va por una avenida con semáforos y se los come todos. Hay que detenerse. Y en ese detener, entonces viene la iluminación. La Biblia, mis hermanos, es para estudiarla y aplicarla. El componente es eso. Estudiar, aplicar. Diga después de mí, estudiar, aplicar. Estudiar, aplicar. Estudiar, aplicar. Estudiar, aplicar. Eso no se les va a olvidar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los que habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira, yo en este pasaje subrayé palabras claves. Permanecer. Si no permaneces, no eres discípulo. Y un discípulo es un alumno, alguien que es enseñado por su maestro. La otra palabra clave es que los discípulos conocen o aprenden. Conoceréis la verdad. Y la otra palabra clave importante es que la verdad te va a hacer libre y nadie te va a esclavizar, ni ningún maestro, ni ningún sabelotodo te va a esclavizar, porque tú eres libre por la verdad que has aprendido. Aleluya. Estudiando esto, me acordé de la gente de Berea. Esta segunda idea que quiero dejarles es, debes alcanzar la madurez bereana. Debes alcanzar la madurez bereana. Hechos capítulo 17, 11 al 12, está esta historia interesante. La mentalidad de los de Berea debe ser ampliamente imitada por todos los que estamos aquí hoy. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un aluvión de falsos profetas y maestros. Todo esto, de este aluvión, como lo llamo, de falsos profetas y maestros, es un cumplimiento fiel de la profecía. Lo que estamos viviendo acerca del error y de los engañadores es profético. En el Nuevo Testamento, Berea es el nombre de una ciudad macedonia donde Pablo y Silas predicaron el evangelio. Hoy en día esta ciudad existe todavía, pero ahora se conoce con el nombre de Berea en Grecia del Norte. Así que Hechos 17 se describe cómo Pablo y Silas fueron enviados a Berea para predicarle ¿a quién? A los judíos. Lo interesante es la actitud o la respuesta de la gente de Berea, los creyentes de Berea, cuando escucharon la palabra del apóstol Pablo y Silas. Los bereanos fueron más receptivos que los de Tesalónica y escucharon gustoso el mensaje. Escuchen bien, escucharon bien el mensaje. Cuando leas Hechos 17 vas a encontrar la diferencia que hicieron estos hermanos de Berea. Escucharon la palabra de Dios, fueron receptivos, fueron personas que le dieron un buen trato a Pablo y a Silas. Ahora, pero ¿por qué es interesante esta mentalidad? Porque los bereanos, mientras se predicaba la palabra, ¿qué hacían? Comparaban las enseñanzas del apóstol Pablo con las escrituras para ver si se alineaban con la palabra de Dios. Muchos de los judíos creyeron, junto con un número de griegos y mujeres prominentes. Escucha la narración que hace Lucas sobre este acontecimiento. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Corroborar, importante. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Dile al que está a tu lado, corrobora. Vuelve a decirle, corrobora. Yo mismo se los he dicho a ustedes en varias oportunidades. Corrobora lo que yo estoy diciendo. Ve a la Biblia a ver si tu pastor te está hablando la palabra de Dios o está caprichosamente comunicándose. Y la gente de Berea corroboraba. ¿Con qué? Con las Escrituras. Con la Torá, que era lo que existía en ese momento. Lo que este hombre, Pablo, que para ellos era alguien, ¿y quién es este?, les estaba hablando. De manera que el término Berea ha llegado a significar a alguien que examina nuevas enseñanzas de manera reflexiva e inteligente, diligentemente, comparándolas con las Escrituras. A este predicador está diciendo algo. Vamos a ver qué dice la Biblia. No diga amén de primera. Hay gente que les gusta decir amén a cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Y le dicen amén. Pero un momentico, ¿a qué cosa le estoy diciendo amén? Tengo que ser reflexivo. Tú tienes el derecho de examinar. De hecho, Pablo manda a examinar a los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo fulano? Hay dos cosas acerca de un profeta. ¿Quién es y qué está diciendo? Porque de repente es un malandro y tú lo aceptas como tal. No, ¿quién es? ¿Es un siervo de Dios? Es un siervo de Dios. ¿Pero qué está diciendo ese siervo de Dios? Examina. No te vayas a las primeras ni digas amén a cualquier cosa. Sé responsable contigo mismo y con la palabra de Dios. Por esto es que yo estoy exhortando hoy, exhorto en el nombre del Señor a que busquemos una mentalidad bereana. No seamos tontos. Seamos avispados. Venezolano tonto se muere chiquito. Me parece que los Gálatas no habían crecido en la mentalidad bereana. Hablamos de ellos. Pues Pablo entonces no los exhorta, los reprende. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, hicieron diferentemente a los bereanos, escucharon a los judaizantes y ya le creyeron. Los bereanos no hicieron eso. Vamos a escuchar y vamos a corroborar. Entonces, ¿de qué bando o en qué bando estás tú? ¿Estás tú? ¿De los Gálatas o de los bereanos? Si estás en lo de los Gálatas, estás ponchado. Estás mal. Eres un pichón. ¿Qué es un pichón? Ya saben lo que yo les he hablado del pichón. He usado esa metáfora. Boca abierta. Esperando que le caiga un gusano. Los bereanos. Mentalidad. Reflexión. Examinar. Voy a terminar con esto. Te dejo estas exhortaciones a estudiar la Biblia. Estudia la palabra de Dios. Lo que yo o el Espíritu Santo te está provocando hoy, llega a la casa y examina. No seas solo un oidor. Debe sumarle a eso ser un hacedor. Santiago 1, 22 al 25. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Toda escritura
Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escúchame bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta de Pablo a Timoteo 3, 16 y 17. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Salmo 119, 11. En mi corazón, aquí, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y cierro con un favorito, un favorito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escúchame bien, después de mí, vamos a repetirlo todo, después de mí, sino que, pero es como que si ustedes estuvieran aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y con más fuerza, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Gloria a Dios para siempre. Oh, gloria al Señor. Ponte de pie, por favor. Padre, te doy gracias. Porque no habrá excusas delante de ti. Porque mediante tu espíritu y por la palabra adviertes, exhortas a la iglesia una y otra vez. Y yo sé que estaré libre porque he cumplido mi responsabilidad de atalaya y de advertir a la iglesia. Cada persona aquí está en tus manos, tú les conoces. Señor, ayúdanos a ser estudiosos profundos de tu palabra, a no ser advenedizos, sino responsables. Gracias por esta maravillosa serie en la que nos has conducido durante todo este tiempo. Y permítenos, Señor, no ser simples oidores, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias. Digan amén conmigo. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya.